comentaré sobre algunos de nuestros frentes de acción. Comenzaremos por canales de servicio. El año pasado, en nuestros canales de servicio, atendimos más de 8,3 millones de interacciones a través de todos ellos, lo que significa un incremento de un 5% en el volumen de atención respecto del año anterior. En estas interacciones, más de 590.000 de ellas fueron realizadas en nuestros canales presenciales y un 72% de nuestros afiliados se pudo autoatender de manera absolutamente virtual y autogestionada. Los principales motivos que generaron estas interacciones fueron en un 76% solicitudes de información, un 15% de estas transacciones fueron transacciones de retiro de cesantías, pensión voluntaria y actualización de datos de los afiliados, y un 10% de estas transacciones corresponden a solicitudes de asesoría pensional. Bueno, ahora les comentaré sobre algunos procesos clave en materia pensional. Vamos a partir por la base de estos procesos, que es el recaudo de las cotizaciones, que es sumamente importante a fin de lograr construir una pensión. Del 16% que ustedes mensualmente cotizan, el 11,5% corresponde a la cotización obligatoria que va a la cuenta de cada uno de ustedes. El 2,07% corresponde a la prima del seguro invalidez y sobrevivencia que se paga a la compañía de seguro. El 1,5% corresponde a dineros que se van al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el 0,93% corresponde a la comisión por administración que cobra la AFP para financiar nuestras actividades. En total, esto significó recaudar más de 3,9 billones de pesos durante el año para un promedio de 790.000 afiliados mensualmente. Otro de los momentos fundamentales de la vida pensional es el trámite de la doble asesoría. Este es un proceso que ayuda a nuestros afiliados a definir cuál es el sistema pensional que les conviene al momento de su pensión. Por lo tanto, es fundamental que este proceso se realice ante Colfondos y ante Colpensiones, de manera tal que los afiliados puedan comparar cuál sería su situación pensional estimada en cada uno de los sistemas y pueda escoger informadamente. Si recordamos, la edad de pensión de los hombres es de 62 años y la de las mujeres es de 57. Sin embargo, este proceso, el momento ideal para que sea realizado es 12 años antes de cumplir la edad de pensión. Por lo tanto, debiéramos estarlo haciendo los hombres al cumplir 50 años y las mujeres al cumplir 45. Este proceso ideal, yo les recomiendo mucho que lo hagan con antelación, porque el plazo máximo para que sea realizado es como máximo 10 años antes de cumplir la edad de pensión. Por lo tanto, la idea es que ustedes puedan realizar el trámite con tiempo, evaluar la situación y la oferta de cada uno de los sistemas y tomar una decisión informada en base a su situación particular. Yo acá quiero hacerles un énfasis de que no tomen decisiones con base a la experiencia de otras personas. En estos temas pensionales, cada caso es único. Ustedes tienen su propia historia laboral, su propio grupo familiar, su propia, situación particular y por lo tanto no se dejen guiar por los resultados que le haya dado a terceras personas. Bueno, ahora revisemos algunos de los resultados de nuestra gestión respecto del proceso de doble asesoría. Durante 2023 realizamos 25.627 doble asesoría, lo que significa un incremento en esta gestión de un 14% respecto del año 2022. De los 13.183 afiliados que asesoramos, a los cuales les convenía quedarse en el régimen de ahorro individual, o sea, en Colfondos, un 47% ratificaron su decisión de quedarse con nosotros. Por otra parte, de los 12.444 afiliados que identificamos que su situación de retiro mejoraba en el régimen de prima media, solo el 67% completaron su proceso. No obstante, cerca de 37.000 afiliados debieron iniciar este proceso y no lo hicieron, por lo cual quiero recomendarles encarecidamente que mantengan actualizados sus datos de contacto registrados en Colfondos y en Colpensiones, que revisen los correos informativos que enviamos para quienes están a 12 años o menos de cumplir la edad de pensión, agendar a través de Colfondos y Colpensiones la cita telefónica para iniciar este proceso, completar el proceso en ambas entidades y realizar oportunamente la asesoría, como les decía, no más allá de 10 años antes de pensionarse. Bueno, siguiendo en las etapas de la vida pensional y antes de acercarnos a la edad de pensión,
viene lo que es la revisión de la historia laboral. La historia laboral es el detalle de los aportes que un afiliado ha realizado a lo largo de su vida laboral al Sistema General de Pensiones. Es sumamente importante que ustedes revisen proactivamente esta historia antes de acercarse a la edad de pensión, de manera tal de tener claridad respecto de la totalidad de sus aportes y del conteo de semanas, porque como ustedes bien saben, el conteo de semanas es parte de los requisitos que se requieren para poder obtener una pensión. La historia laboral ustedes la podrán consultar en el portal web, en los extractos y a través de cualquiera de nuestros canales de servicio. Adicionalmente, el bono pensional. El bono pensional es un título o valor que representa tanto tiempo como dinero de los aportes que ustedes hayan efectuado en Colpensiones, en el Instituto de Seguros Sociales o en empresas públicas o privadas reconocedoras de pensión antes de trasladarse a un fondo de pensiones privado como Colfondos. Estos tiempos también se ven reflejados en las historias laborales y estos montos del bono se abonan en las cuentas individuales de los afiliados. También es muy fundamental que ustedes gestionen con tiempo previo a su edad pensional todo lo que tiene que ver con la aclaración de historia laboral del bono, con la emisión de dichos bonos y la redención de dichos bonos en sus cuentas individuales, de manera tal que sus procesos pensionales puedan ejecutarse con fluidez en el minuto que ustedes lo requieran. ¿Quiénes tienen derecho al bono de reconocimiento? Bueno, al bono tienen derecho quienes hayan cotizado por lo menos 150 semanas, 3 años, a Colpensiones, al Instituto de Seguro Social o a las cajas de fondos del sector público. Quienes hayan trabajado en entidades reconocedoras de pensión del sector público o privado y quienes hayan prestado servicio militar. Bueno, respecto a los resultados de nuestra gestión del año pasado, respecto de estos procesos, el año pasado se realizaron 17.000 asesorías para la revisión de historia laboral, manteniendo el mismo volumen promedio que durante el año 2022. A través de la historia laboral de la web, 1.323 afiliados consultaron dicha historia laboral de manera proactiva, por lo que yo los invito a usar este mecanismo que no les tomará gran tiempo para poder validar su historia laboral previo a su edad de pensión. También durante este 2023 recaudamos 758.000 millones correspondientes a los bonos pensionales de más de 13.000 afiliados. Y por otra parte nos anticipamos a finalizar más de 4.000 bonos pensionales de afiliados que aún no han radicado su trámite de pensión. Es por ello lo importante que es comenzar esta revisión de la historia laboral y del bono de manera previa a la radicación de su trámite de pensión. Bueno, siguiendo con el camino pensional, ahora nos corresponde hablar de pensiones. La pensión de vejez es aquella que, como su nombre lo indica, podemos obtener cuando cumplimos la edad de pensión y los requisitos de semanas asociados a este tipo de pensión. Por otra parte, la pensión de sobrevivencia es aquella que se da en el evento del fallecimiento de uno de nuestros afiliados y beneficia a sus beneficiarios de pensión. Por último, la pensión de invalidez es aquella que se da cuando un afiliado tiene una pérdida de capacidad de trabajo superior al 50%. Bueno, respecto a nuestra gestión en términos de reconocimientos de pensión de vejez, durante 2023 realizamos 3.612 reconocimientos de pensiones de vejez, de los cuales 3.258 corresponden a pensiones por garantía de pensión mínima, en las cuales demoramos 109 días entre su radicación y la definición. Debo recordarles que en Colfondos un afiliado puede optar a este mecanismo con 1.150 semanas, a diferencia de Colpensiones, donde se requiere 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a una pensión. Por otra parte, cursamos definiciones por 319 trámites de pensión de vejez por capital, en los cuales demoramos 85 días. Asimismo, cursamos 35 trámites de pensión anticipada, los cuales tuvieron un tiempo de procesamiento de 79 días en promedio. Debo comentarles también que en el caso de las mujeres, la edad de pensión promedio de estas pensiones anticipadas fue de 53 años y en el caso de los hombres que optaron a este mecanismo, promediaron una edad de 57 años. Y entre ellos promediaron un monto final de pensión a pagar de 1.565.000 pesos. Por último, gestionamos 8.456 devoluciones de saldo,
en las cuales demoramos en promedio 32 días desde su radicación hasta su definición, y estas devoluciones de saldo fueron por un monto promedio de 48 millones de pesos por afiliado, totalizando un total de devolución de 406 mil millones de pesos. Debo recordarles que esta devolución de saldo es la devolución de todos sus aportes, incluida la rentabilidad que ellos obtuvieron durante el tiempo, la que es siempre muy superior al IPC. Bueno, respecto a la gestión de pensiones de sobrevivencia e invalidez, durante 2023 reconocimos 807 pensiones de sobrevivencia, en las cuales tomamos un tiempo promedio de atención de 71 días. A su vez, reconocimos 472 pensiones de invalidez que tomaron 68 días promedio en ser procesadas. Asimismo, gestionamos devoluciones de saldo de 887 no pensiones de sobrevivencia y de 96 casos de no pensión de invalidez, demorando 19 días en el caso de la sobrevivencia y 14 días en el caso de la invalidez. Les comento que el monto promedio de devolución de saldos de sobrevivencia e invalidez llegó a 39 millones de pesos, totalizando 38 mil millones de pesos. Bueno, y adicionalmente durante 2023 pagamos 607 auxilios funerarios por un valor total de 5.323 millones de pesos. Bueno, terminando este camino pensional, ahora les quiero comentar algo sobre nuestros pensionados. A cierre del 2023, Colfondos ha pensionado a 48.299 personas durante toda su historia. 20.837 de esas pensiones corresponden a pensiones por garantía de pensión mínima. 13.433 corresponden a pensiones de retiro programado y 14.029 a pensiones de renta vitalicia. Solo durante este año que pasó hemos pagado más de 510.000 mesadas pensionales por un valor superior a 570.000 millones de pesos. Y durante este año que pasó logramos pagar 5.173 nuevos pensionados. Por otra parte, podemos ver la evolución histórica de nuestros pensionados. Ustedes podrán ver en la gráfica superior un incremento sostenido en el tiempo del número de nuestros pensionados. Y eso va a seguir siendo así en la medida que cada uno de ustedes va cumpliendo años. La edad promedio de pensión para pensionados por garantía de pensión mínima en el caso de mujeres es de 59 años y en hombres de 64 años. Como ustedes podrán ver, es una edad algo superior a la edad requisito de pensión. Entonces, ¿qué estará pasando ahí? Yo les digo, ojo, ahí se ve la importancia de cotizar, la importancia de su aporte durante su vida activa, porque lo que muestran esos números es que hay personas que están llegando a la edad de pensional y no han cumplido su requisito de semanas cotizadas para poder aplicar a la garantía de pensión mínima. Por otra parte, en retiro programado la edad pensional promedio es de 57 años tanto para hombres como para mujeres, y esto, digamos, tiene una edad menor a la edad promedio de pensión porque dentro de las pensiones de retiro programado se cuentan pensiones de invalidez y de sobrevivencia en el caso de los beneficiarios de esta modalidad de pensión. Por el lado de las rentas vitalicias ocurre un fenómeno similar y la edad promedio de pensión de las mujeres es de 49 años y de los hombres es de 54 años, llegando a una edad de pensión promedio de 57 años para las mujeres y de 60 años para los hombres. Bueno, adicional a nuestra gestión operativa y con la finalidad de entregar información oportuna a nuestros afiliados, hemos compartido nuestra visión con reconocidos expertos buscando entregar información de valor a nuestros afiliados. Para ello, hemos generado diversos eventos sobre economía, inversión y ahorro pensional, los cuales tuvieron una participación promedio de 1.656 personas a cada uno de ellos. Algunos de estos eventos son los eventos sobre perspectivas económicas globales realizados en enero. En marzo se realizó un evento sobre una joven visión del ahorro. En abril, la cuenta pública, como la que ustedes están escuchando en este momento. En octubre se hizo un seminario sobre el sistema pensional para los colombianos. En diciembre, a su vez, uno de perspectivas socioeconómicas. Y finalmente, el Insight de la República. Bueno, ahora respecto a nuestra gestión de cesantías, les puedo comentar que durante 2023 recaudamos más de 883.000 millones de pesos
en cesantías. Durante este mismo periodo, cursamos el pago de más de 192.000 cesantías, las cuales están compuestas de la siguiente forma. El 36,1% corresponden a terminaciones de contrato, lo que todos conocemos como una cesantía finalmente. El 54,1% corresponde a financiamientos de vivienda, el 9% a financiamientos de educación y el resto corresponde a otros conceptos. De estos pagos, 8.654 fueron realizados por un nuevo canal, a través de Nequi o DaviPlata, simplificándole la vida a nuestros afiliados. Con todo, finalizamos 2023 con 925.000 afiliados, para los cuales administramos más de 1,9 billones de pesos.